lo que le hemos llamado el páncreas endocrino. Este páncreas endocrino lo que hace es mostrarnos como en este momento estamos viendo una característica referente a la parte llamada páncreas endocrino, porque sabemos también que existe una parte llamada de páncreas exócrino. La parte que tiene que ver con la parte endocrina está muy claro cuando nosotros agarramos y vemos que está formado por 1 millón de islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans son la unidad eh, estructural más importante y unitaria de lo que hace el páncreas. Y como nosotros podemos ver, tenemos diferentes sustancias que son producidas por este Ellos tienen que páncreas ser endocrino y hay otras partes que corresponden al páncreas que tiene que ver con los procesos digestivos a nivel de nuestro organismo. Cuando hablamos del llamado péptido pancreático, es que estamos hablando de que este va a ayudar a procesos digestivos y esto está producido por las células conocidas con el nombre de PP, péptido pancreático, PP. Una sustancia importante que se va a producir en el páncreas endocrino es la somatostatina, que es un inhibidor de las células secretoras y que está producida por las llamadas células delta. Por su lado, tenemos en el caso de el glucagón, una sustancia también fundamental para la producción de eh, todo el conflicto de la glucosa, como vamos a ver, ya que el glucagón es una forma de almacenar y lo que hace este glucagón es nos ayuda a movilizar los depósitos de glucógeno y está producido por las llamadas células alfa. La grelina es la que regula la sensación de hambre y la saciedad y está producida por las células Y, como el polipéptido amiloide de los islotes, que es el encargado de regular, modular el apetito, el vaciamiento gástrico, la secreción de insulina y la secreción de glucagón. O sea, para que salga la insulina tiene que estar, como nosotros vemos, mediado por ambos para la insulina y el glucagón a través del polipéptido amiloide del islote. Esto está dado por las células beta. La misma insulina, de la cual es que vamos a hablar durante todo este tiempo, es una hormona metabólicamente importante, pero que principalmente funciona para el almacenamiento del organismo. Y está producida por las células beta. Esta célula hace, estas células betas, esta insulina lo que hace es liberar glucosa, la llamada manosa, aminoácidos, el GLP-1, el glucagón, la colecistocinina, los ácidos grasos que tienen que ver con la formación de muchas sustancias dentro de nuestro organismo, que los hemos visto dentro de la parte también llamada lipídica, y también algunos de los elementos de los llamados beta-adrenérgicos. Entonces, a esto es a lo que le consideramos la parte fundamental de lo que se llama el páncreas endocrino, diferente del llamado el páncreas secretor, que tiene que ver más con el tubo digestivo que con otra cosa. Pasamos ahora a revisar lo que corresponde a nuestra temática y lo que vamos a hacer es una introducción general a lo que conocemos con el nombre de diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una de las instancias en las cuales nosotros podemos ver
cada uno de sus elementos, los vamos a ver en general. Nos vamos a ocupar en particular de la diabetes mellitus tipo 1 y la próxima semana el doctor Jacobs llevará adelante todo lo que corresponde a la diabetes mellitus tipo 2, en la cual también se utiliza la insulina en los casos finales, pero en general los llamados hipoglicemiantes orales. Entonces, ahora lo que hacemos es comenzar con esta parte correspondiente al manejo de nuestro tema. Conceptualmente, vamos a ver que la diabetes mellitus conceptualmente es única. Quiere decir, los tipos se diferencian en la forma, pero no se diferencian en nada en el fondo. Son exactamente lo mismo, pero la parte fisiopatológica y la parte que correspondería a sus orígenes quizás cambien, pero muy poquito. Es una enfermedad metabólica orgánica, multisistémica y crónica que tiene la característica de que existe un aumento en los niveles de glucosa en sangre y que este aumento de los niveles de glucosa en sangre es más o menos un aumento sostenido en función de ciertos parámetros, como vamos a ver. Está muy claro que existen diferentes tipos de diabetes mellitus. Las consideradas diabetes mellitus tipo 1, la llamada también antiguamente dependiente de insulina, que es la que nosotros vamos a verla en su conjunto. También tenemos la diabetes mellitus tipo 2, que también llamada del adulto, o en el caso del tipo 1 de generalmente los adolescentes, los jóvenes, los niños. Y está la diabetes mellitus tipo 2, también considerada como no dependiente de insulina, aunque en el final de un paciente con diabetes mellitus tipo 2 termina comportándose exactamente igual que en un paciente de diabetes mellitus tipo 1. Por lo tanto, son exactamente lo mismo, simplemente diferenciados en tiempo y algunas de sus características. Como nosotros podemos ver aquí, eh, la mayor incidencia de personas que tienen diabetes mellitus tipo 1, que tienen que ver también con la parte genética, está dada en Europa, en la parte de Cerdeña, en la parte española, y también tiene como característica que se produce la destrucción selectiva de las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas y que produce una deficiencia severa o absoluta de la insulina. Y por eso el tratamiento es una obviedad, el tratamiento es estrictamente a través de la insulina. ¿Cuáles son las causas de estas diabetes? En general puede ser una causa idiopática, que sabemos que el término idiopático significa sin que se conozca, y también puede ser de tipo inmunitario. Este tipo inmunitario es el más frecuente, el que se lo encuentra en forma más común. ¿En quiénes se produce esta diabetes? En general, en cualquier edad de la vida, pero en general en menores de 30 años, en la infancia y en la adolescencia. Entonces, este primer tipo de diabetes, como hemos dicho, llamado también diabetes mellitus tipo 1. Pasamos a ver la diabetes mellitus tipo 2. En general, estamos hablando en bastante grande. No estamos yendo a ningún detalle porque esto no es parte de la farmacoterapia, sino específicamente ya vamos a ver la parte clínica y la farmacología. En la diabetes mellitus tipo 2, que no es dependiente de la insulina, hemos dicho, se caracteriza principalmente por tener aunque sí existe insulina, tiene una resistencia tisular nuestro cuerpo a la insulina y que está combinada también con la deficiencia
que pueda tener relativa en la secreción. También tiene que ver los diabéticos tipo 2 con que las necesidades del cuerpo son mayores que las que produce el páncreas, como por ejemplo en un individuo que tiene la característica de ser obeso. En el caso de la resistencia titular, lo que nosotros tenemos es que al haber ausencia de insulina, se incrementa la concentración de la glucosa a nivel del torrente sanguíneo. Y esto trae también como consecuencia al aumento en el flujo de ácidos grasos libres y triglicéridos y disminución del HDL. Recordemos que en el caso del HDL, llamado también el bueno, es que necesitamos tener cuanto mayor cantidad, mejor. En los otros triglicéridos y en los otros colesteroles tienen que estar más bien más bajos. ¿Cómo puede presentarse directamente un paciente que tiene cetoacidosis, que tiene, que tiene problemas de diabetes, con la llamada cetoacidosis diabética? Y la cetoacidosis diabética está producida por cetonas. Esto se debe generalmente a que se desencadena el problema de la diabetes, se desencadena por estrés en el individuo, un accidente, otro tipo de problemas, infecciones o también el uso de corticoides que hacen que desequilibre todo el sistema del manejo normalmente de de las sustancias que van a hacer posible la introducción de la glucosa desde el torrente sanguíneo hacia el interior de todas las células de nuestro organismo. Recordando siempre, como vamos a ver después, que la insulina es el más importante de las sustancias para producir energía dentro de nuestro organismo, ya que el acto final es la producción del ATP, adenosintrifosfato. Aparte de debutar con la llamada cetoacidosis diabética, en el caso principalmente de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, también podemos hacer que los pacientes se deshidraten, porque una de las características es que orinan en grandes cantidades y al deshidratarse se produzca el coma hiperosmolar no cetósico, en este sí es cetósico, y el tratamiento médico será una rehidratación. ¿Y cómo se descubre esto? Que desarrollan pérdida de conciencia, por eso se llama coma, y la alteración de su estado mental, que es lo que va yendo deteriorándose desde la falta de concentración, la falta de ubicación, hasta el tema de que se produce el verdadero coma. En el caso de la diabetes mellitus, que antes, hoy existen nuevos parámetros a partir del 2025, nuevos parámetros en las denominaciones. Ya no hay la denominación de la 3, 4 y 5 que habían antes. Ahora, este tipo de diabetes mellitus simplemente la vamos a ver como en otros. Simplemente son otros, no como lo vamos a ver a posterior, no un tipo específico, porque no tiene por qué ser algo como esta diferenciación. Y son otras causas que producen el aumento, el incremento de la glucosa, y estas enfermedades no se originan por problemas en el páncreas y pueden originarse por tratamientos llamados farmacológicos. Después, como van a ver, los vamos a ver ya en particular cada uno de estos elementos. La que sí ha quedado como diabetes, pero que no tiene nada que ver con el tipo, es la llamada también diabetes gestacional. En la diabetes gestacional, que es la diabetes de la persona que está embarazada, es una alteración que se produce de los valores de la glucosa a nivel sanguíneo durante el primer trimestre del embarazo. Y muchas veces puede ir hasta el último trimestre del embarazo y puede dar, después del parto, puede dar un feto, un producto que le llamamos macrosómico, o sea, un bebé diferente
a los bebés que normalmente esperamos recibir, que no tengan más de 3 kilos y medio, X, pero no encima de 5 o 6 kilogramos, o sea que ya nacen bien creciditos, bien mamaditos. Y actualmente se hace mucho hincapié en la llamada prediabetes. La llamada prediabetes es cuando los niveles de la glucosa están poco elevados. Hay que entender que la glucosa va entre los 50 y los 100 para los normales. Cuando es entre 100 y 126 es el para el prediabético, pero hay personas que pueden estar con sus glicemias, su glucemia o su glucosa en sangre, pueden estar en los 700, 1200, en sumas realmente impresionantes. Por esto es que se hace ahora la diferencia y se ve que le llevamos a llamar, aparte de muchos otros elementos que no tiene sentido el verlos en esta oportunidad, todo paciente que está, su glicemia en ayunas está en 100 miligramos por decilitro y menos de 126, se lo considera prediabético. Si está con otras pruebas que hacen la confirmación, la hemoglobina glicosilada y demás, si está por encima, podemos ir viendo nosotros que es diabético tipo 1, que es diabético tipo 2, y está con X o Z complicación. Como les había dicho, este tipo 3 que estaba antes directamente pasa a estos otros tipos llamados tipos específicos cuya problemática no está necesariamente en el páncreas y no tiene nada que ver con el problema específico de la insulina, sino tiene que ver con muchos otros elementos que terminan haciendo conflictuarse los islotes del Langerhans y producir los problemas, pero no nace ahí el conflicto. Son 8 grupos los defectos genéticos en las funciones de las células beta. Antes se les llamaba tipo MODY y el nombre de tipo MODY viene del inglés Maturity Onset Diabetes Young. Es los diabéticos que tienen problemas jóvenes y que tienen problemas con alteraciones sistémicas. Y esto generalmente es una diabetes parecida a la de tipo 2, se da en menores de 25 años, pero su conflicto es que tienen los genes para producir ese conflicto. Luego tenemos aquellos defectos genéticos en las acciones de la insulina. O sea, no está en el problema en la producción, sino en qué le pasa a la insulina. Y etiológicamente estos lo que hacen es producir mutaciones en el receptor con alteraciones importantes, importantísimas en las funciones metabólicas que se tienen la insulina y pueden variar desde la llamada hiperinsulinemia a la diabetes tipo grave o simplemente ser una hiperglucemia que no es nada más que la diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2. En general, sin embargo, esta produce alteraciones importantes y de esa manera son alteraciones metabólicas casi parecidas a la hiperglicemia del paciente diabético tipo 1 o tipo 2. Cuando existen endocrinopatías, como por ejemplo el glucagoma, el feocromocitoma, el hipertiroidismo, el somatostatinoma, el aldosteronoma, o sea, tumores en otras palabras, OMA, terminación, excepto el hipertiroidismo, terminación de tumores que se producen y que al producir sustancias endócrinas van a ir a contraponer al acto endocrino que tiene que ver con el páncreas y la insulina. Pueden haber otros, diabetes inducidas por fármacos o otros agentes químicos, por ejemplo, el interferón, el diazóxido, los agonistas beta-adrenérgicos, las tiazidas, la difenilidantoína, son sustancias que
nos pueden llevar a desarrollar problemas de diabetes. Y algunos químicos, la pentanamida, el ácido nicotínico, glucocorticoides y hormona tiroidea, también van a ser estos los que nos van a producir alteraciones importantes en la actividad del páncreas con respecto a la insulina. Infecciones como la rubiola congénita y el citomegalovirus, que van a producir destrucciones, en este caso sí, de las células pancreáticas o alteraciones en lo que son los islotes de Langerhans y desarrollarse la diabetes, pero no es por el conflicto que lo vamos a ir viendo muy claramente a posteriori. Formas no comunes de diabetes, pero que sí siguen siendo inmunomediadas. El síndrome del hombre rígido, los anticuerpos de los receptores de insulina y por lo tanto el conflicto no está en las células estrictamente beta, en la producción de insulina, sino más bien en cómo llega la insulina hacia el resto del organismo para poder actuar produciendo energía. Y existen otros síndromes genéticos ocasionalmente asociados con diabetes, o sea, que además del ser síndrome de Down, síndrome de Turner o síndrome de Klinefelter, además tiene diabetes. Esa es una de las características importantes. Por lo tanto, hemos visto todo aquello que corresponde a la diabetes mellitus en general. Esta diabetes mellitus, por lo tanto, hay que identificarla muy claramente y diferenciarla muy claramente que esta diabetes mellitus no es una afección única, sino es un síndrome donde deben individualizarse diferentes entidades nosológicas. El único nexo común que existen entre ellas es que tienen hiperglucemia y las consecuencias de la hiperglucemia. Cualquier cosa que te produzca hiperglucemia va a tener exactamente las mismas consecuencias. La diabetes es un trastorno crónico que tiene base genética, entre comillas, y está caracterizado por tres tipos diferentes de manifestaciones al final. El paciente diabético. El síndrome metabólico, que consiste en un paciente que tiene una hiperglucemia con glucosuria, polifagia, polidipsia, poliuria y alteraciones del metabolismo de los lípidos, de las proteínas, como consecuencia del déficit absoluto o déficit relativo, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, de la acción de la insulina. ¿Qué produce esto? Produce alteraciones a nivel vascular y a nivel neuropático. A nivel vascular, un síndrome vascular que afecta a todos los órganos. Todos nuestros órganos están irrigados, pero especialmente la circulación del corazón. Se mueren de infarto agudo de miocardio, de insuficiencia cardíaca, a nivel del cerebro, a nivel periférico en los riñones y también a nivel de la retina. Y pueden producir macroangiopatías o microangiopatías. Por ejemplo, alteraciones a nivel de la aorta con los aneurismas aórticos o a nivel de la arteria central de la parte ocular, por ejemplo, en la parte retiniana y que sirve para el diagnóstico en general de las alteraciones o el grado o el nivel de daño que ya ha producido la elevación constante de la cantidad de glucosa en sangre. Y los neuropáticos que alteran actividades del sistema nervioso central, a nivel del sistema también nervioso autónomo y a nivel del sistema nervioso periférico. Bien, de esta diabetes mellitus, sea tipo 1 o tipo 2, tienen la misma sintomatología. La sintomatología básica es que tienen poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Las 4 P's que caracterizan.
¿Por qué decimos esto? Porque en la realidad es muy difícil el diagnóstico de un paciente al principio de que esté con el problema de la diabetes, porque estos pacientes en la realidad no van a ser sintomáticos, sino van a ser relativamente asintomáticos o con ciertos síntomas que no van a llamarle la atención. Y muchas veces solo cuando está con serios problemas, ya ha perdido la vista, tiene problemas neuropáticos, tiene problemas cardíacos y demás, recién se dan cuenta que tiene este paciente diabetes. Por eso es que es obligatorio para todo médico cuando recibe un paciente por primera vez y cuando lo vea, el pedirle su glicemia. También otra parte para ver si los riñones funcionan, la parte nitrogenada, la parte del ácido úrico y otros, tomarle la presión ocular, son actos que se debe hacer en casi todos los pacientes que tienen este tipo de enfermedad que no se manifiesta tan claramente como el hecho de decir, estoy con tos, con rinoretada, estoy resfriado. Fácil, cualquiera lo nota. En el caso de estos pacientes no es tan fácil. Pero existen ciertos elementos como que las heridas tardan en cicatrizar, la fatiga o cansancio es muy importante y el paciente empieza a tener problemas con quedarse despierto. La visión se vuelve borrosa, ya no tiene la suficiente fuerza muscular y cambia rápidamente sus estados de ánimo de estar totalmente irritable a estar totalmente pasivo. Y algo que se va a ir produciendo que en las infecciones frecuentes, nosotros vamos a ver que a nivel de la boca, la pérdida de piezas dentarias, infecciones a nivel de boca, piel y vagina, estén más frecuentes que en las personas que normalmente se pueden infectar. Y también caracteriza por la cantidad de azúcar que llega a estar en contacto con nuestra parte de la piel, es que nosotros tenemos lo que se llama el prurito generalizado. Bien, como verán ustedes, esos son los síntomas. Esos síntomas, si no se ha cuidado, no se ha tratado, no se ha puesto interés en el problema de los pacientes, empiezan las llamadas complicaciones. Las macroangiopatías, que ya las hemos descrito, lesiones también osteoarticulares, dolor articular, rodillas, cadera, hombros, codos. El paciente realmente apenas puede caminar, se le hace muy conflictivo solo el hecho de caminar. Una de las más importantes y su característica es la retinopatía diabética y que al principio puede no tener síntomas, no te das cuenta que estás perdiendo la visión, que no tienes la misma capacidad visual y porque no se tienen síntomas y existen solo problemas leves de visión. Pero llega un momento en que esta visión ya no es tan leve, sino pérdida de la visión, una visión que un día estás viendo bien, otro día estás viendo mal, una visión que estás viendo como si estuvieras viendo a través de un vidrio esmerilado, una visión borrosa, o manchas o hebras oscuras que te flotan mientras estás viendo como si estuvieran a nivel del aire circulando y zonas donde pueden ser oscuras y zonas donde pueden ser claras. O sea, ves una foto en un lado oscuro y en el otro lado claro. Cuando tienes estas características, obviamente estás con retinopatía diabética y ya estás tarde para dar muchas veces solución. Coronariopatías diabéticas, la diabetes aumenta en gran medida el riesgo de sufrir muchos problemas cardíacos. Infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca, angina de pecho, alteraciones en la conducción, alteraciones en la
de nuestro organismo es el corazón, la hiperglucemia le produce estos conflictos. También tenemos la nefropatía diabética con signos y síntomas que pueden incluir lo siguiente: náuseas y vómitos, hinchazón de los pies, tobillos, manos y ojos, empeoramiento del control de la presión arterial, no puedes ya controlar a pesar de los fármacos, confusión y dificultad para concentrarse, que son los síntomas característicos de la nefropatía diabética. Y la neuropatía diabética es el exceso de azúcar que puede dañar las paredes de los vasos sanguíneos, generalmente pequeños, los capilares, y estos alimentan especialmente a los nervios, estos pequeños vasos, a los nervios, y cuando esto se produce, la neuropatía diabética, en especial es de las piernas, se produce entumecimiento, ardor, dolor, hormigueo, muchas veces le hace muy difícil a la persona, se le hace muy difícil el poder soportar el dolor, el entumecimiento y las alteraciones. Bien, hasta aquí hemos visto todo lo que es diabetes. Mellitus en general, la uno y la 2 producen exactamente lo mismo que hemos visto. Ahora vamos a ver ya algo más en particular. ¿Qué es lo que vamos a ver en particular? La llamada diabetes mellitus tipo 1. La diabetes mellitus tipo 1 es una diabetes conocida antes como juvenil o insulino dependiente y obviamente, como toda diabetes, es una afección crónica que puede presentarse en cualquier época de la vida, aunque la mayor parte de los pacientes son menores de 30 años y generalmente son más niños y adolescentes que adultos. ¿Cuál es su etiología? La etiología, como ya hemos visto, puede ser idiopática y puede ser inmunitaria. Idiopática en que no se sabe principalmente las causas, se las desconoce y que, aunque en general se sabe que es que el mismo organismo es el que destruye las células, pero el cómo se hace, cómo las destruye y demás, en un montón de pacientes no se sabe. Pero sí existe un grupo de pacientes que sí tiene una alteración inmunitaria y por lo tanto se trata de una enfermedad de base genética que tiene que ver con el antígeno leucocitario humano, HLA, antígeno leucocitario humano, que lo que hace es aumentar la sensibilidad de las células beta de los islotes de Langerhans, del páncreas, para ser dañados por procesos autoinmunes. Quiere decir, su organismo, sus propias células, que son las células de defensa, no reconocen a las propias células del organismo y las destruyen. Estos factores están involucrados en la aparición de la enfermedad y porque puede haber concomitantes agentes infecciosos, toxinas ambientales, alimentos y también puede haber estrés que le llamamos físico o psíquico. ¿Cuáles son los factores de riesgo para esto? Son antecedentes familiares, antecedentes genéticos, ubicaciones geográficas, como hemos visto a nivel de España, genéticos que a los latinos les da más que, por ejemplo, a los chinos o, por ejemplo, que les da más a los israelitas y así sucesivamente. Y también está dependiente con la edad. Bien, de esta manera lo que nosotros hemos hecho es una revisión completa de lo que es la diabetes mellitus. Estamos exactamente a 2 minutos de que se nos termine y se va a cortar y como ya sabemos, volvemos a ingresar en el mismo momento al mismo link y otra vez estamos en lo que corresponde. Bien,
Habrán visto estas nuevas cositas que están acá y lo que hace en un mapa conceptual es que nos permite a nosotros darle una mejor explicación a cada uno. La glucosa es fuente de energía para los músculos y los tejidos, fuente de combustible para el cerebro y todos los órganos. Y así podemos ir dando explicación de cada una de las partecitas que tiene el mapa conceptual y podemos ver que si la glicemia sube, la reabsorción en el túbulo produce la poliuria y si sube de 180 va a producir gran cantidad de orina y que por eso se llama poliuria. Y así cada uno de estos los podemos ir chequeando en cada una de las partes que se necesite hacer una explicación algo más profunda. Por ejemplo, la retinopatía diabética en la etapa inicial es la forma más común y denominada retinopatía no proliferativa por lo que no proliferan los vasos sanguíneos y los vasos sanguíneos se van debilitando. Hay bultos pequeños que sobresalen en la pared de los vasos y derraman líquido y sangre en la retina. Esta es la característica típico del inicio ya haber tenido varios años la parte de diabetes no controlada. Bien, en el lapso de muy poco tiempo estamos, por lo tanto, terminando en segundos en la realidad nuestra actividad. Por lo tanto, lo que hacemos es, lo paramos aquí, todos nos salimos y ya conocen exactamente cuál es el mecanismo por el cual volvemos a esta parte. Nos vemos. ¿Se ve correctamente? Sí, doctor. Mil gracias. Bien, entonces pasamos a ver la siguiente parte. Hemos hablado de todo lo que corresponde a las características de la diabetes. Lo que ahora nos corresponde es ver aquello que tiene que ver con la insulina, ya que la diabetes es la falta o la ausencia total de insulina. Y para eso es que nosotros vamos a trabajar esta nuestra segunda parte. La insulina es una sustancia producida por nuestro organismo y también hoy producida por los seres humanos en la forma sintética, en la forma también de tipo natural. Antes recibíamos insulina de los chanchos, ahora ya es totalmente, casi totalmente sintético. La proinsulina es el precursor de la insulina. ¿Qué es esto? Una larga molécula proteica de una cadena única, o sea, es un rosario grande de una cadena de aminoácidos. Y esta cadena de aminoácidos lo que hace es procesar la sustancia a nivel del aparato de Golgi, donde esta proinsulina es hidrolizada y se eliminan 4 aminoácidos. De esta forma se produce el péptido C que después se convierte en la insulina. Por su lado, esta insulina, a su vez, es una proteína pequeña de un peso molecular de 5.808 y que contiene 51 aminoácidos ordenados en dos cadenas, la A y la B, unidos por un puente disulfuro. Liberada esta insulina por las células beta del páncreas en forma de cristales, y estos cristales lo que tienen son 2 átomos de zinc y 6 moléculas de insulina. Estas a su vez producen lo que se llama la insulina de 8 miligramos y estos 8 miligramos se convierten en unidades biológicas.
era muy difícil el manejo de esto y hoy día ya no hablamos más de miligramos, sino hablamos de unidades biológicas. 8 miligramos de insulina corresponden a 200 unidades biológicas. La insulina sérica normal es de 5 a 15 microunidades por mililitro y el aumento máximo es de 60 a 90 microunidades por mililitro. A su vez, esta insulina se degrada en el hígado en el 60% o en el riñón de 35 al 40% y tienen una vida media de la insulina circulante en nuestro organismo de alrededor de 3 a 5 minutos. La circulación, la insulina que llega a la circulación se une a sus receptores. Estos receptores agarran y forman un complejo insulina receptor. Este complejo insulina receptor, el receptor está formado por dos heterodímeros unidos llamados covalentes. Covalencia significa que es difícil el que se disocien. Estos a la vez tienen la subunidad alfa, que es extracelular, y la subunidad beta, que es transmembranal, está en la membrana de la célula. Por su lado, la insulina en la subunidad alfa produce la activación del receptor. Esto facilita la fosforilación de los residuos de tirosina. Esto se une de la unidad alfa, pasa a la unidad beta y se convierte en una llamada tirosinosinasa. Esta tirosinosinasa vuelve otra vez a fosforilarse y produce las llamadas moléculas IRS. Estas moléculas IRS activan otras sinasas y la convierten en fosfatidil-inositol 3 sinasa. A la vez, esto facilita que nuestro metabolismo energético empiece a funcionar en forma importante. Quiere decir, nos empieza a dar energía a través del ATP, adenosín trifosfato. Esta fosforilación, trifosfato, esta fosforilación hasta que forma una proteína llamada proteína adaptadora, y esta proteína adaptadora es la proteína de unión que existe hacia el receptor como el de factor de crecimiento llamado de tipo 2, y este traduce la señal de la insulina al factor llamado liberador de nucleótido de guanina. Aparte de esto, la translocación de los transportadores de glucosa, que se llaman GLUT, hay el 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. El 4 es el específico de la insulina, el GLUT4, que se encuentra en la membrana celular y este aumenta la captación de glucosa y hace que también mejore la actividad de la glucógeno sintetasa. Mete la glucosa y la vuelve glucógeno, que a su vez incrementa la cantidad de glucógeno sobre los efectos de la síntesis de proteínas, la lipólisis, la lipogénesis, incrementando la proliferación celular y también la llamada mitogénesis. A su vez, existen otros agentes hormonales que reducen la afinidad de los receptores de la insulina. Los más conocidos, fármacos y sustancias propias de nuestro organismo, los llamados glucocorticoides. De esta manera, como la floración que se produce es aberrante, puede dar lugar a lo que se llama la resistencia insulínica. Esta resistencia insulínica también puede producir una regulación negativa en el receptor. En otras palabras, el receptor se niega a hacer que la insulina le permita ingresar a la glucosa porque justamente existe resistencia a la insulina. Por su lado, la insulina viene en general disponible en concentraciones de 100 unidades por mililitro
y hay muchísimas combinaciones de todos estos tipos de insulina. La secreción de la insulina se produce generalmente en la circulación donde se une a los receptores dentro de las células, estimula la translocación de los llamados transportadores de GLUT4. A su vez, que permite que grandes cantidades, por lo tanto, los transportadores, que grandes cantidades de glucosa entren a la célula. Y también la insulina, aparte de hacer esto, también estimula la glucólisis, la glucogénesis, la síntesis de proteínas y la lipogénesis, la síntesis, en otras palabras, de los lípidos. Por su lado, la circulación que une a sus receptores están transformados por dos heterodímetros unidos en forma covalente, como hemos visto, y que forman la subunidad alfa, que es la de reconocimiento, y la subunidad beta, que es la que produce la tirosinasa, que es de transmembrana. Y por último, la unión de la insulina a la subunidad alfa facilita la fosforilación de los residuos que queden de tirosina. A su vez, existen resultados de esta insulina que puede venir en la presentación para el ser humano, no es la que no tenemos en forma de jeringas dentro de nuestro organismo, en forma de jeringas, plumas portátiles, bombas de infusión, inhaladores, páncreas artificial, páncreas, trasplante pancreático y células madre, que la vamos a ver luego con detalle en otra de las clases, esta parte. A su vez, existen los llamados resultados fisiológicos de lo que hace la insulina. ¿Cuáles son estos resultados fisiológicos de lo que hace la insulina? El primero es producir a nivel del músculo, inhibe la fosforilasa y por lo tanto promueve el incremento de la síntesis proteica, la síntesis ribosonal de proteínas, la inducción de la glucógeno sintetasa, el transporte de aminoácidos, el transporte de glucosa hacia el músculo. De todos nuestros órganos, el músculo es el que más energía necesita y por lo tanto, al ser el que más energía necesita, es el que mayor forma de sustento recibe de parte de la glucosa venida del exterior, lo que comemos, y colocada a disposición a través del torrente sanguíneo y llegada a cada uno de los órganos a nivel de nuestro cuerpo. También lo que hace sobre el tejido adiposo, un incremento de triglicéridos, una hidrólisis de los triglicéridos y también existe una esterificación de los llamados ácidos grasos. También inhibe, en este caso induce, en este caso inhibe a la lipasa intracelular. Pero las acciones más importantes de la insulina están en el hígado. ¿Qué hacen? Promueve la inhibición de la glucogenólisis, promueve la inhibición de la conversión en ácidos grasos y aminoácidos acetoacéticos, ácidos. Y por lo tanto, la inhibición de la conversión de aminoácidos a glucosa, incrementando la síntesis de triglicéridos y formación de lipoproteínas de baja densidad y por último, lo más importante que hace a nivel del hígado es gestar el almacenamiento de la glucosa en forma de lo que le llamamos glucógeno. Bien, ¿qué puede producir o qué características tiene esta insulina? Existen actualmente 4 tipos principales de grupos de insulina y se los divide de acuerdo a su acción. A los que tienen acción rápida, a los que tienen acción corta, a los que tienen
acción intermedia y a los que tienen acción prolongada. O sea, diferentes tipos de insulina por diferentes tiempos de acción. Y eso es muy claro porque si no, no habría forma posible de manejar la diabetes. Porque un individuo que ahora no ha comido nada va a ir a hacer hipoglicemia y debo darle más bien azúcar. Pero si ha comido demasiado y su comida va a estar digiriéndose por horas, no va a servir de nada una insulina de acción que sea demasiado rápida y así sucesivamente. ¿Cómo lo vamos a explicar en cada uno de estos grupos? ¿Cuáles son las insulinas de acción rápida? Las insulinas de acción rápida en general son la insulina Lispro, la insulina Aspart, la insulina glulicina y la insulina inhalada. Esta es la última forma de ver hoy las insulinas en la parte práctica además. La llamada Lispro es la resultante de la inversión de residuos de prolina y lisina que se estabilizan en los llamados hexámeros mediante una sustancia que es el cresol, que es aplicada la lispro por vía subcutánea y se disocia rápidamente en monómeros y se absorbe rápidamente. Por eso es de acción rápida. Por lo tanto, su inicio de acción es de 5 a 15 minutos y alcanzando su máximo tiempo de efecto en 1 hora después de su aplicación. Ahora sí podemos ver la insulina Aspart, que se crea mediante la sustitución de la prolina B28 con un ácido aspartico, por eso se llama Aspart, o también el de carga. Esta modificación inhibe la agregación de las células a la insulina, o sea, evita que la insulina se compacte, en otras palabras. Y además es un equivalente de inmunogenicidad. A su vez, la glulicina está formulada por la sustitución, en este caso prolina, en este caso asparginina, por la lisina en posición B3 y con el ácido glutámico por lisina que se lo cambia en la posición llamada posición 29. Todas estas tres son inyectables. Estas tres son inyectables como soluciones cristalinas y que tienen un pH neutro, que tienen pequeñas cantidades de zinc que mejoran su estabilidad y el tiempo de almacenamiento. Por lo tanto, verán que reunimos toda la información de estas tres, las reunimos en que las tres son inyectables. Por su lado, la inhalada no puede ser inyectable, es inhalada. Es un polvo para absorción alveolar que se comercializa para la administración preprandial antes de las comidas y por lo tanto la corrección de la glucosa a nivel de los adultos para los diabéticos tipo 1 y tipo 2. Se agarra y se la coloca en forma de inhalación. Insulinas de acción rápida, de acción corta. La insulina de acción corta no existe más que una sola insulina, conocida como insulina regular. Es una insulina sin cristalina, soluble de acción corta, cuyo efecto se manifiesta 30 minutos y su máximo de 2 a 3 horas después de haber sido administrada por vía subcutánea, con duración de 5 a 8 horas. Su administración generalmente es única y por vía endovenosa no es bueno mezclarla, si es que se la va a usar por vía endovenosa, con la glargina ni con el demetir, como van aquí ver de la acción prolongada. O sea, no se puede administrar. En el caso de la insulina de acción intermedia, rápida, corta, intermedia, es la NPH, insulina NPH. Tiene una acción intermedia de acuerdo a la absorción e inicio de acción que se retardan porque a esta insulina se le coloca la protamina.
por eso se llama NPH. Se le coloca una sustancia, la protamina, que retarda su combinación, retarda su absorción. No es más que una mezcla de 6 componentes, 3 de estructura similar al esperma de la trucha arcoíris. Gracias a eso se produce la retardación y su inicio de la acción es de 2 a 5 horas y su duración de 4 a 12 horas. Y sirve de reemplazo a los pacientes que tienen diabetes tipo 1. O sea, es más utilizada por su acción intermedia en los pacientes que, como no tienen insulina, esta se queda nomás dentro de los parámetros que pueden hacer. El peor problema, como lo vamos a ver después, de el tema de la diabetes es la hipoglicemia, que en general puede ser mortal, o sea, te mata. Te estás curando con insulina, pero a la vez te puede matar. Y para eso existe esta, que es una de las más usadas en el sentido que es muy utilitaria. Las insulinas de acción prolongada, que tienen como característica la insulina demetir, la glargina y la D-gludec, estas insulinas tienen acción prolongada. Le han colocado en el extremo de la cadena de la insulina, hemos visto que son 2 cadenas unidas. Ha sido retirado en la posición 30 la treonina y se le ha unido el ácido mirístico y también se le ha unido la parte de una lisina en el llamado, la lisina en el B29, que es también parte terminal. De esta manera, su inicio de acción dependiente de la dosis es de 1 a 2 horas. Su duración de acción prolongada, 17 horas. Y por lo tanto, se la puede inyectar 2 veces al día por vía subcutánea en su uso. A su vez, la glargina es la unión de 2 moléculas de argina, por eso se llama glargina, al terminal carboxilo de la cadena beta, en sustitución de la glicina por aspargina en la parte me producen realmente conflictos. Estamos casi al final de la clase y recién están pidiendo ingresar estudiantes. Me parece que la puntualidad es algo que sería muy importante que la tomemos en cuenta. Voy a lamentar para las siguientes veces admitir solo hasta cierto momento, pero no puede ser que todo el tiempo esté ocupado en admitir agentes y que entren a la hora que les da la gana. Bien, entonces al final la glicina por la aspargina en la posición A21 con inicio lento de acción de 1 a 1.5 horas y su efecto máximo de 4 a 6 horas con una actividad máxima que se mantiene de 11 a 24 horas. Se la coloca por vía subcutánea en inyección y como su tiempo es hasta 24 horas, se la utiliza una vez al día. Nunca debe mezclarse con ningún otro tipo de insulina para poder mantener su solubilidad, ya que si la mezclas a esta, y aquí ya te dice no mezclar con, se va a precipitar y por lo tanto no va a servir y va a producir más conflictos que beneficios. La insulina de Gludec, esta insulina de Gludec tiene en su extremo treonina, que ha sido retirado de la posición B30, y lisina en la posición 39, que se la conjuga con el ácido hexadecanoico. En este verán con el mirísico, aquí con la glicina y aquí con la arginina. El inicio de acción es de 30 a 90 minutos. Su vida media es de 25 horas, más de un día. Su duración llega a ser hasta de 42 horas, lo que quiere decir
bastante más de un día y se debe inyectar una o dos veces al día. ¿Por qué se debe inyectar una o dos veces al día? Porque tiene que ver obviamente con la dosis y que su vida media es de 25 horas. Se inyecta por vía subcutánea a través de bolígrafos precargados con 100 o 200 unidades. Como habíamos visto al inicio, era que habíamos dicho que hoy se manejan de 100 en 100 unidades estas sustancias. Bien, para terminar, vamos a ver esta siguiente partecita. Cuando usamos la insulina y la colocamos, se producen ciertas complicaciones. No son las complicaciones de la diabetes, sino las complicaciones del uso de la insulina. Uno, que puede haber reacción alérgica. Era mucho más frecuente antes porque lamentablemente eran producidas, por ejemplo, de los páncreas de los chanchos y así de diferentes otros animales también. Entonces eran alergénicamente conflictivas. Puede producir esto también una inmunoresistencia. Y lo que hace en general es producir una alteración, la llamada lipodistrófica, porque se lo coloca en el tejido celular subcutáneo, una lipodistrofia en el sitio de aplicación. ¿Cuál es el problema más severo que puede la complicación? Es producir hipoglicemia, la insulina. Y esta hipoglicemia se manifiesta con taquicardia, palpitaciones, diaforesis, temblor, náuseas, hambre y generalmente coma y muerte. ¿Qué se hace cuando el paciente está con hipoglicemia? Todas las complicaciones ya del manejo de la diabetes con la insulina las vamos a ver en un capítulo aparte que vamos a comenzarlo el día de mañana. Y por lo tanto, lo único que vamos a decir que la hipoglicemia se puede tratar ya que es el azúcar, gracias a la insulina, se vuelve en glucógeno y el glucógeno se almacena en forma de glucagón, entonces es darle obviamente glucagón. Pero como también se produce glucagón en el páncreas, lo vamos a estudiar al glucagón. También la amilina reduce la secreción y ayuda la liberación de la insulina. Ayuda la liberación de la insulina y por lo tanto nos permite que si nosotros colocamos vamos a mejorar el problema de la hipoglicemia. Ahora, en el caso del glucagón, su química y metabolismo. Se sintetiza en las células A del páncreas. Está formado por 29 cadenas de aminoácidos. Su peso molecular 3.485. Se degrada en el hígado, el riñón y en el plasma. Y llega así y también se degrada en los sitios donde están sus receptores. Su vida media es mínima de 3 a 6 minutos. Su efecto farmacológico son efectos metabólicos, principalmente el incremento sanguíneo de la glucosa a expensas del glucógeno hepático y la liberación de insulina de las células beta del páncreas. Sus efectos cardíacos tienen un efecto inotrópico y cronotrópico positivo. Sus efectos en el músculo producen una relajación profunda del intestino. Gracias a esto se lo utiliza para ciertos procedimientos diagnósticos en la parte de gastroenterología. El uso clínico en la hipoglicemia severa, pacientes diabéticos tipo 1, que ya están inconscientes, no hay que tratar de hacer nada más que ponerles glucagón por tipo de colesterol y en forma también de aerosol. También viene el glucógeno en forma parenteral en inyección o en aerosol. El diagnóstico endocrinológico también se puede utilizar el glucagón para diagnosticar pacientes si son tipo 1 o tipo 2 y se mide generalmente en las reservas que se tiene a nivel de las células secretoras del páncreas y en general lo que vemos es que se utiliza en
forma de bolo y se coloca 1 miligramo del glucagón para el paciente en forma de bolo. Si el paciente se ha envenenado con bloqueadores beta, en el momento en que se hubiera envenenado con bloqueadores beta, agarramos y le colocamos el glucagón y esto lo que hace es aumentar el AMP cíclico y a aumentar el AMP cíclico hace acción contrapuesta al envenenamiento de los bloqueadores beta. Como habíamos dicho, se lo utiliza para el diagnóstico de la parte radiológica a nivel intestinal. De esta manera, lo que hemos hecho es ver para los de otros años, la información en algunos casos es más o menos la misma, en otros es informaciones diferentes y por lo tanto estos mapas les vamos a pasar. Por ejemplo, volvemos al ejemplo de hace rato, si queremos saber qué es en este caso, la glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? Es la ruta metabólica por la cual se degrada conceptualmente la glucosa hasta volverse 2 moléculas de piruvato y a su vez produce energía en forma de ATP y NADH. ¿Qué son estas? Son sustancias que lo que hacen es darnos energía para todos los procesos que tenemos a nivel de nuestro organismo. ¿Qué es la glucogénesis? La glucogénesis está entendida conceptualmente, son mapas conceptuales. Es la producción de glucógeno, que es básicamente un almacenamiento de glucosa para utilizarlo más adelante en un periodo de ayuno prolongado. Y así podemos tener, cuando hacemos mapas conceptuales, podemos tener cualquier tipo de información. Aquí no solo puede haber esto, sino pueden haber trabajos de investigación, conclusiones, fotografía, lo que ustedes quieran, pueden colocarlo allá y en algún momento de futuro vamos a ver cómo se pueden colocar las imágenes, los videos para que ustedes puedan aprovechar al estar en esta clase. Por ejemplo, lamentablemente por los tiempos no nos permite, estamos a muy poco tiempo de terminar el tiempo que nos da el Zoom. Bien, nos salimos ahora. ¿Alguno tiene alguna pregunta en particular de esta parte? Como les digo, para la siguiente clase lo que vamos a hablar ya son de las diferentes formas en las que se introduce la insulina en nuestro organismo, porque hay pacientes que necesitan de colocarse 5 veces en el día insulina, hacerse 5 estudios para saber en cuánto está y si no está entrando en hipoglicemia o si a pesar del tratamiento sigue en hiperglicemia y así sucesivamente. Por ese motivo es que se necesita tener un conocimiento muy importante. Y hoy día hemos llegado hasta el extremo de que puede haber, no con excelentes y tremendos resultados, pero así siempre se comienza, trasplantes pancreáticos para que pueda seguirse produciendo a través de los islotes de Langerhans que han sido destruidos inmunológicamente hablando. Entonces podamos tener trasplantes pancreáticos o podamos tener también páncreas artificiales hoy o lo que estaría un poco de moda, pero con resultados no necesariamente muy importantes, es el uso, por ejemplo, de las famosas células madre que hoy día se las utiliza para tratar caspa, nostalgia, todo, seborrea, lo que sea. Para todo te ofrecen células madre. Bien, eso lo vamos a ver después y también vamos a ver todo lo que corresponde a las alteraciones que tanto la diabetes tipo 2 como la diabetes tipo 1 pueden producir. En otras palabras, el coma cetoacidótico, el coma hiperosmolar, cómo es el manejo y todo aquello que tiene que venir al manejo de las llamadas complicaciones del uso de la insulina
o no solamente del uso de la insulina, sino el mal uso de la alimentación, el mal uso del ejercicio, el mal uso de nuestras potencialidades en lo que significa, por ejemplo, el dormir, ya que el diabético también debe manejar muchos otros elementos, el ejercicio, la comida, el sueño y sobre todo ciertos tipos especiales de insulina o de hipoglicemiantes, como son los llamados hipoglicemiantes orales. Bien, no hay preguntas. Nos vemos el día de mañana. Tenemos una hora para poder hacer